Villena es sede de la Universidad Politécnica de Valencia, del campus de Alcoy. Sabéis que allí está la escuela de la Universidad Politécnica, que muchos alumnos y alumnas de Villena van allí a estudiar ingenierías. Entonces, desde que somos sede universitaria, en Villena se realizan actividades para fomentar la ciencia y la tecnología. En este momento se está celebrando allí la Semana de la Ciencia, y dentro de esas actividades se ha organizado la conferencia que vais a tener ahora y que nos van a explicar en qué consiste, y esperamos que os guste y que estéis con mucha atención. Yo no tengo nada más que decir porque ya casi lo ha dicho todo antes. Esto, lo único que quiero hacer es presentaros al ponente, que es Jaime Lora, que es catedrático de Ingeniería Química, y dentro de esta Semana de la Ciencia lo que toca para vosotros es hablar del tema del agua, que ya sabéis que el agua es un bien escaso, un bien muy apreciado y muy necesario, que ahora no le damos valor porque lo tenemos a la mano siempre, pero sin embargo la visión que os va a dar Jaime va a ser muy distinta para que vayamos preparándonos para el futuro, ¿de acuerdo? Espero que os guste mucho. Gracias por la presentación, Paco. Agradecer también al Instituto que nos permita estar con vosotros esta hora para debatir un tema que, en mi opinión, es muy importante, sobre todo para vuestro futuro, más que para el nuestro, porque nosotros ya hemos tenido un recorrido y lo que nos preocupa es el futuro de la vida de nuestros hijos y la vida de vosotros que vais a estar en este mundo, que esperemos con recursos suficientes para vivir. Antes de comenzar hablando del agua, os haré una breve presentación de dónde vengo para que os situéis en el contexto de lo que os puedo hablar esta mañana. ¿Se ve bien? Bien. Yo pertenezco a la Universidad Politécnica de Valencia, como ya me han presentado. Dentro de la Universidad Politécnica trabajo en un grupo de investigación, dentro de un instituto multidisciplinar, y entre los trabajos que hacemos en mi grupo estamos especializados en tecnología del agua desde todos los puntos de vista, tanto para el agua potable como para el agua residual. Vamos a ver en la charla cómo los dos vectores del agua son precisamente los más importantes para nuestro futuro. También tengo que deciros, antes de empezar, que me gustaría que no os aburriera mucho y que alguna vez hablaréis vosotros si alguna duda queda o si tenéis alguna inquietud sobre lo que estamos hablando. Si no, para mí, al final es muy aburrido hablar yo solo. Bien, vamos a centrarnos en el agua y, como dice el título, queremos hablar de la ciencia. Pero hablar de ciencia significa hablar de muchas cosas. Y a veces cuando uno quiere centrar el discurso, conviene tener en cuenta el contexto de lo que queremos hablar. A ver, el sector de la izquierda, mía derecha, si no estáis calladitos, os enviaré al patio. ¿Vale? No es obligatorio estar aquí. Los que quieren escuchar, hay que guardar respeto por ellos. Si no os interesa, no pasa nada. Marchéis al patio y estáis más a gusto. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar, como decía, del contexto del agua, porque hay muchos flecos y sería interminable la mañana, la tarde y seguramente la semana. Vamos a hacer un viaje al futuro para estimular que el futuro tiene salida, que vamos a poder vivir, sobre todo vosotros, en un futuro más lejano, para ver que hay esperanza. Vamos a ver cuáles son las claves para alcanzar ese futuro y, finalmente, qué respuestas desde la ciencia, desde la universidad, desde la investigación podemos dar a los problemas del agua. Bien, esto no hace falta recordarlo y vamos a estar de acuerdo, seguramente todos, que el agua es un elemento imprescindible para vivir y también es un elemento imprescindible para el desarrollo sostenible. Seguro que habéis hablado y escuchado mucho sobre la palabra sostenible y a veces no se entiende qué quiere decir.
Yo la definiría brevemente como una actitud de cara al futuro. Y para cada persona, al menos las que ya tenemos una trayectoria, es encontrar un escenario del futuro para nuestros hijos. Que al menos ellos vivan en un mundo donde los recursos que son esenciales para la vida están disponibles. Si esto no es así, nuestro mundo lamentablemente se acabará. Y nuestros hijos que participen de ese espíritu de sostenibilidad lo transmitirán a las generaciones siguientes. Esto que parecen palabras van a ser muy importantes en vuestro futuro. Si comparáramos nuestro mundo, el mundo desarrollado, en el mundo en que hay agua para beber, para la agricultura, para la industria, para la energía que tanto necesitamos e incluso para el ocio, pues pensaríamos que es un elemento interminable, infinito. Y esto no es así. Si lo comparamos con otros mundos que conviven en el planeta, en esos mundos ya no hay acceso a este agua, hay muertes de niños porque no tienen acceso al agua, porque el agua transmite enfermedades y por lo tanto nuestro futuro, si no es sostenible, llegará también ahí. El agua es un esfuerzo colectivo para todos. Nosotros decidimos un modo de vida, seguramente vosotros todavía no, vuestros padres lo han elegido y han votado libremente, han elegido a nuestros gobernantes que toman decisiones. Esas decisiones afectan a lo que llamamos factores de presión sobre los recursos. ¿Cómo afectan? Pues aumenta la población, aumenta el bienestar tecnológico, aumenta el uso de los recursos y todo eso hace que haya una presión, un impacto sobre los recursos. En los recursos hídricos, que es de lo que nos ocupa, distinguimos entre recursos naturales, que todos conocemos, ríos, lagos, acuíferos, y lo que vamos a entender a partir de ahora como recursos no convencionales. ¿Por qué? Porque cada vez nos van a hacer más falta. ¿Qué son recursos no convencionales del agua? Las aguas desaladas, las aguas residuales, las aguas de lluvia, las aguas de tormenta, el humedad o la humedad que hay en el ambiente, que también es agua, todo eso que no es convencional, cada vez va a ser más necesario. Bien, pues la gestión de todos esos recursos convencionales y no convencionales afectan al uso del agua a todos los niveles que ya hemos comentado, desde las personas hasta facetas tan extremas o tan divertidas como el ocio o simplemente el bienestar. Esto es lo que llamamos la caja del agua, donde están metidas todas las interacciones posibles del agua. ¿Y cuál es la clave de todo esto? La decisión y la gestión. Si hay mala decisión y hay buena gestión, no sirve, y al revés. Si hay buena decisión, pero la gestión es lamentable, tampoco sirve. Por tanto, lo que buscamos es un equilibrio entre todos los que deciden y los que gestionan, para que al final el modo de vida que hemos elegido sea realmente satisfactorio. Bien, ese agua que era un elemento imprescindible, si uno analiza la situación de hoy, el panorama es más sombrío, más oscuro, no vemos el futuro claro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los factores de presión y las malas decisiones de la gestión hacen que el acceso al recurso sea cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque el recurso cada vez está más contaminado. Somos nosotros los responsables día a día de contaminar el recurso en el ciclo hidrológico que bien conocéis. Nosotros capturamos agua que viene de la montaña en buenas condiciones, pero los medios están contaminados. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo para disponer de agua segura. Bien, todo eso hace que nos planteamos un futuro incierto. Hemos hablado de los factores de presión y hablaremos también de las frecuencias con que las crisis del agua cada vez son mayores. Es decir, cada vez recordamos antes cómo han sido tiempos pasados de sequías, cuando antes eran
ciclos muy largos, ahora los ciclos son más cortos. Y hay un efecto causa-efecto. En los países menos favorecidos, esto es un tema totalmente trascendente, porque es vivir o no vivir. En los países más desarrollados, como el nuestro, es una cuestión de entender que el recurso debe ser compartido, pero responsablemente compartido. Esto es lo que debemos de entender. Si esto no lo entendemos, o al menos no lo entienden nuestros responsables, me refiero a los políticos, pues nuestro futuro estará en ese panorama sombrío. Un análisis de la situación nos diría que nuestro país, porque vamos a hablar de nuestro país, aunque esto es global, está situado, como veis, en un color amarillento. ¿Eso qué significa? Que no es azul, evidentemente. Pero el amarillo significa, en términos de agua, estrés hídrico. ¿Qué quiere decir que el agua en nuestro país está estresada? Quiere decir que estamos extrayendo más agua de la que realmente el sistema permite renovar. Por tanto, el futuro, haciendo un pequeño balance de entradas y salidas, significa que cada vez tenemos menos agua disponible. Ahora puede parecer una anécdota, abrimos el grifo, corre agua, vamos a la piscina, hay agua, pero el balance cada vez es más negativo. Como veis, hay una tendencia en otros países donde la situación es más crítica. El color ya no es amarillo, empieza a ser rojo. Rojo significa totalmente la desaparición de la vida en esos países. Esto es un indicador, por tanto nos tiene que motivar a entender cuál es la situación del recurso. Un indicador también en el tema del agua es la huella hídrica. Seguro que estáis acostumbrados a oír lo que es el efecto invernadero de los gases de combustión, especialmente el CO2, porque tiene más trayectoria y tiene más visibilidad en los medios. Sin embargo, ¿para qué sirve un indicador? No solo para que esté en los medios, sino para que nos sugiera que hay un problema detrás. En el caso del agua, últimamente, hemos desarrollado lo que se llama la huella hídrica. ¿Qué significa? Significa una medida personal, o del país, o de la comunidad, del consumo completo del agua. No solo la que yo consumo día a día, sino la que estoy consumiendo de forma indirecta, porque estoy comprando una prenda de vestir que se ha fabricado en otro país, donde para fabricar esa prenda textil se ha gastado mucha agua. Y de eso no somos conscientes. Es decir, estamos viviendo muy bien, estamos comiendo muy bien, pero ese agua que se ha empleado para que tengamos bienes y servicios, no la hemos sacado de aquí, la hemos extraído de otro país. Y ese país tendrá más problemas si seguimos extrayendo agua en ese país que no extraemos en nuestro país. Para hacernos una idea rápida de lo que es la huella, de nuevo nos situamos en el mapa del mundo y vemos qué países tienen más déficit de esa huella hídrica. Y de nuevo salimos retratados en la foto, aunque no toda la península, pero sí la costa del Mediterráneo aparece en rojo. ¿Qué quiere decir? Que en el Mediterráneo estamos extrayendo más agua de la que realmente nos corresponde. Por tanto, el futuro, si sigue así, cada vez será más rojo y pasaremos al negro, seguramente. Como veis, hay otros países donde todavía hay más esperanza porque la gestión del recurso y el uso de los bienes y servicios está más equilibrado. Como veis, España, en el listado de países, es de los que peor sale en la foto en cuanto al consumo directo e indirecto de agua. Si nos comparamos con países más desarrollados, podríamos decir que, bueno, hay diferencias. Pero fijaros, España tiene un consumo interno de un 50%. Resulta que el otro consumo es externo. Estamos consumiendo agua de otros países.
podríamos decir, bueno, Estados Unidos es más desarrollado, pero sin embargo tiene una huella externa muy pequeña. Está consumiendo de forma más equilibrada el agua dentro del país. También podríamos decir, bueno, puede haber países que sean todo lo contrario. Si nos vamos a Alemania, tenemos más huella externa, pero el equilibrio es mucho mayor que en España. Los alemanes necesitan 3.900 litros al día y los españoles casi el doble, cuando ellos son justamente el doble de población. Otro indicador de que la gestión que estamos llevando a cabo no es la más acertada. Por tanto, esto es un aviso, una alerta que nos tiene que hacer reflexionar del despilfarro comparativo del agua en nuestro país. Esa huella hídrica afecta, como hemos dicho, a la economía. ¿Qué industria consume agua dentro de esa huella? Pues fijaros, la textil, todo el mundo quiere vestir, la de las bebidas, porque llevan agua evidentemente, y la de los alimentos. Esas tres industrias son las que más consumen agua. Por tanto, nuestro consumo indirecto de cualquier bien o servicio tiene que ver con el consumo de agua producido en la propia industria cuando se está fabricando el producto. Fijaros, para cultivar un tomate, solo un tomate, harían falta 13 litros de agua. Y ese agua está imputada a la huella hídrica. Bueno, eso puede ser anecdótico, porque seguramente no comeréis mucho tomate, pero una hamburguesa, solo una hamburguesa, requiere para producirla, para que vosotros os la podáis comer, 2.400 litros de agua. ¿Tenéis idea de lo que son 2.400 litros? Pues 2.400 botellas de agua que hacen falta, pues casi una piscina, pues para comer una hamburguesa, fijaros, si todos los días comiéramos hamburguesas, pues no tenemos nada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo vosotros podéis calcular qué agua consumís al año, no de forma directa en el grifo, sino de forma indirecta. Fijaros, en esta página web que podéis consultar, ponéis en el Google Personal Water Footprint Calculator y ahí os aparece directamente este panel. Si elegimos España, vamos a elegir una mujer, podemos elegir un hombre también, una persona que consuma carne de forma media, tampoco un gran consumidor de carne, y asumiendo una familia normal de 4 elementos por familia, con una renta bruta anual de 6.500 euros, que es la media nacional, nos saldría este consumo de agua por persona. Es decir, cada uno de nosotros de esa familia, los 4, consumiríamos cada uno 1.355 metros cúbicos al año. Estos son mucho más que una piscina. De eso, ¿en qué lo gastamos? Fijaros, en comer, en la industria en general, lo que necesitamos de la industria, y en casa, 75 metros cúbicos al año. ¿Para qué? Para ducharnos, para lavar la ropa, para cocinar, para beber. Dentro de la alimentación, ¿en qué lo gastamos? ¿O dónde se va el agua? En la carne, fundamentalmente, y en los lácteos. Es ahí donde estamos consumiendo agua, lógicamente no en nuestra casa, sino en el lugar donde se está produciendo el producto o el bien. Gracias. Bien, esto de nuevo es un indicador, es decir, a veces estamos en casa, estamos en el instituto, bebemos agua y no somos conscientes de todo esto. Como decía antes, hay que tomarlo como un indicador, una alerta del futuro. Si queremos tener futuro, que supongo que todo el mundo quiere tener futuro. Bien. Otra cuestión importante con el agua es su nexo
con la energía. Vamos a ver que hoy en día estamos todos de acuerdo, incluso los bancos, que el agua es el único bien que permite el desarrollo. Sin agua no hay desarrollo. Podemos ser muy ricos, podemos cultivar, podemos tener la tecnología última en móviles, en ordenadores, pero si no hay agua en el territorio, estamos acabados. Por lo tanto, esto es un indicador importante. De nuevo, el futuro. ¿Qué va a ocurrir dentro de 50 años? Bueno, esto es una estimación, evidentemente. Va a haber una demanda de agua brutal. ¿Por qué? Porque si ahora somos 6.000 millones de personas, seguramente dentro de esos años seremos casi 9.000 millones de personas. Y el recurso es el mismo, hay que repartirlo. Por tanto, tendremos un problema de reparto. Pero asociado a esto, fijaros la reflexión. Países desarrollados, lo que llamamos la OCDE, el salto en 50 años se va a mantener, porque supuestamente vamos a practicar políticas de contención sostenible. Sin embargo, en los países donde va a haber más población, lo que llamamos países emergentes, se va a disparar el consumo de agua. ¿Y dónde fundamentalmente? En la agricultura, porque tendremos que comer, y en la energía, porque si somos más, hará falta más energía. ¿Qué ocurre con la energía? Para producir energía, cada vez hará falta más agua. No por las centrales hidroeléctricas que vemos en los pantanos, sino para que sean eficientes los procesos térmicos de producción de energía eléctrica, hará falta mucha agua. Y por tanto, el consumo se va a disparar. De nuevo van a aparecer más usuarios para distribuir el agua. Entonces, tendremos que empezar a tomar medidas si queremos ser más modernos, con más salud, con toda la tecnología, más desarrollados. Pasa por estudiar muy bien qué hacer con el agua. Bien, algunas reflexiones que ya hemos hecho. En nuestro caso, la Directiva Marco Europea, que es donde estamos, nos dice lo siguiente: el agua es un bien público, es de dominio público y es un derecho de las personas. Pero para potabilizarla, para depurarla, tenemos que pagar. Hasta ahora esto era una entelequia política que no pagaba nadie. Venía dinero de Europa, se gastaba alegremente, o no se hacían las depuradoras, o se hacían mal, no se hacían las desaladoras, o se hacían mal, pero no pagábamos el coste de construir estas instalaciones. Ahora ya hemos llegado al límite y Europa nos dice: si usted quiere potabilizar, porque hace falta, si quiere depurar, tendrá que pagar ese servicio. Y las facturas del agua tendrán que empezar a subir para que esto sea sostenible. Y esto habrá que asumirlo. Por lo tanto, el planteamiento es: el agua como elemento necesario será un elemento dinamizador de futuro o será un factor limitante para la sociedad. Es decir, no podremos seguir viviendo como lo hacemos ahora. Alguna reflexión actual sobre España. El cambio climático, que es un factor de presión sobre el recurso, nos anuncia que al ritmo con el que extraemos agua y consumimos y los cambios de ciclos húmedos y secos, España será prácticamente seca en el 2050. Bueno, es una alerta para tener en cuenta. Bien, si uno observa algún pantano cercano en la provincia, pues hay épocas donde uno puede fotografiar el pantano lleno, pero hay épocas, como ahora, donde el mismo pantano que suministraba agua a la población se ha quedado sin agua. Este pantano suministra agua a zonas muy turísticas. ¿Qué ocurre? Que en invierno podría ser suficiente,
pero en verano la población se multiplica y el recurso que antes se repartía para unos cuantos ya no da para todos, por lo tanto se vacía y es otro síntoma de cambio climático. Bueno, como os decía, esto es el panorama actual. Ahora vamos a hacer una reflexión y así os relajáis un poco. Vamos a poner un vídeo, pero silencio. Hay que hacer el esfuerzo para... A ver... Vamos a ver el vídeo, solo fijaros en las palabras mayúsculas, que aunque están en inglés, las vais a entender perfectamente, y luego haremos una traducción rápida para entender el mensaje. Transmite el trabajo de este vídeo es, en primer lugar, plantear el agua como algo compartido por todos, sin fronteras, para que todo el mundo tenga acceso universal al agua, ese es el final, y para eso hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, la eficacia de los sistemas que utilizan agua. El primero, como habéis visto, hemos empezado por la agricultura. Si la agricultura no es eficiente, estamos perdiendo mucha agua que es necesaria para otros usos. Por lo tanto, eficiencia en el uso del agua en la agricultura y el uso del agua en la industria. Y a nivel general, la reutilización de las aguas para devolverlas al medio, tal como las hemos capturado, es el punto clave del equilibrio de los ecosistemas. Si esto no se cumple, cada vez hay un déficit progresivo y el hecho será disponer de menos agua y además de peor calidad cada vez. Bien. También nos gusta
que con los sistemas protegidos, sobre todo en los países fronterizos donde hay problemas de agua, exista la paz y la tranquilidad por el recurso. Bien, todo eso lo hemos visto en el vídeo. Y al final, lo que decimos siempre, como vamos a ver ahora, es que agua hay suficiente. El problema es la mala gestión. Por lo tanto, todos los esfuerzos deberían estar encaminados a la gestión del agua disponible. Para comprobar que efectivamente hay agua disponible, solo hay que ver el ciclo hidrológico. Fijaros, en nuestro planeta hay 1,3 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos de agua. Eso, podríamos llenar piscinas toda la vida y aún tendríamos agua suficiente. Sin embargo, toda el agua no está disponible. ¿Por qué? Porque la gran mayoría es salada. Y evidentemente, de toda esa agua nos quedamos con solo 44.000 kilómetros cúbicos de agua que sería accesible para beber y para la agricultura. En España, de esos 44.000, tenemos 100, ya vamos bajando. En España, actualmente tenemos embalsados 20 kilómetros cúbicos. Por tanto, del agua disponible, además de la de los pantanos, están en los acuíferos. ¿Qué ocurre en los acuíferos? Que cada vez pierden calidad, cada vez hay que extraer agua de más profundidad y por lo tanto es inaccesible. Bueno, como ejemplo, en Alicante, de todos esos millones y trillones de kilómetros cúbicos, solo tenemos 0,1 kilómetro cúbico para todos. El ciclo hidrológico, con esos 44.000, lo que ocurre es que solo utilizamos 9.000. En ese ciclo, los casi 35.000 se pierden por los ríos, por los lagos, etc. Pero además de ese uso, evacuamos como residuo 1.000. Por lo tanto, estamos devolviendo al sistema una cantidad de agua inferior y además contaminada. ¿Qué hacemos para resolver esto? Pues nuestro uso, que pasa por la agricultura, como decíamos antes, en un 76%. Los ayuntamientos y las personas, el 13%, que significa disponer y gastar cada persona 140 litros todos los días. Lo que planteamos es el llamado ciclo integral, que significa depurar el agua para devolverla en las condiciones que nos permiten los sistemas actuales. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje es mejorar la eficiencia de la depuración para reutilizar más agua y para que el agua que llegue al río o al mar esté no contaminada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora desde la tecnología? Pues tendremos que empezar a innovar cosas que mejoren esa eficiencia. Sin embargo, a veces la sinergia de la tecnología puede ser negativa. Como hemos visto en los ejemplos, hay industrias que necesitan mucha agua. Si potenciamos ese tipo de industrias, que por otra parte nos suministran ropa, nos suministran comida y nos suministran bebida, estamos en una paradoja de que queremos potenciar industria que consume mucha agua cuando no la tenemos. Por tanto, la innovación debe orientarse a mejorar los sistemas actuales de producción. Otra cuestión referente a los países más desfavorecidos es llevarles la tecnología. Muchas veces el problema de estos países es que tienen que emigrar porque no tienen tecnología, no tienen posibilidad de seguir viviendo porque no hay agua.
Sin embargo, si aquí desarrollamos tecnología, lo correcto sería compartirla. Por eso en el vídeo planteábamos que compartir es uno de los puntos de futuro. ¿Qué puede hacer la innovación? Fijaros, desde el I+D ambiental, es decir, el impacto ambiental, las energías renovables, que son las que nos pueden permitir ahorrar energía fósil, la información y comunicación de los sistemas, la biotecnología, la bioingeniería y la nanotecnología. Todas estas ciencias van a permitir mejorar los sistemas de extracción, de producción de los bienes y servicios y de depuración de las aguas. En lo que sigue me voy a centrar en la parte en la que yo trabajo, que es en la de nanomateriales. Nosotros trabajamos con lo que se llaman membranas semipermeables, que son elementos sintéticos que nos permiten depurar y potabilizar el agua. La ósmosis inversa es la tecnología que utilizamos y solo tiene de vida unos 50 años, desde cuando unos señores pensaron que dentro de unos años, estamos hablando, como veis, de los años 60, pensaban que iba a faltar agua en el planeta. Entonces empezaron a investigar cómo resolver el problema en el futuro. Y entonces desarrollaron esta técnica que hoy en día es una realidad y permite llevar agua potable a más de 300 millones de personas, entre los cuales la provincia de Alicante, por ejemplo, tiene unos cuantos, porque hay 3 grandes plantas desaladoras que permiten obtener agua de calidad a partir del mar. Evidentemente, en esa trayectoria hemos mejorado mucho y hoy en día, fijaros, podemos eliminar cualquier cosa del agua para dejar el agua segura, es decir, sin virus, sin bacterias, sin contaminación orgánica, cancerígena, tóxica, etc. Y solamente con las sales minerales que son necesarias para vivir. En esa mejora hemos obtenido membranas que producen cada vez más agua, duran más tiempo, son más económicas y por tanto el precio del agua en el futuro irá descendiendo. ¿Por qué aparecen en la tecnología aspectos innovadores, sobre todo en la ingeniería? Porque si nos fijamos, muchas veces observamos la naturaleza y nos da las pistas clave de cómo poder llevar a cabo procesos que se repiten día a día en la propia naturaleza. Fijaros, en las células que dan vida, que estudiáis en biología, seguro que sabéis lo que es el núcleo y lo que es la membrana. Pues esa membrana, que es la de la célula, la que la protege, es justamente la que nosotros podemos fabricar en el laboratorio. Una gran diferencia: la membrana natural es perfecta, porque si no funciona al 100%, pues no hay vida, y la nuestra es sintética. Por lo tanto, su rendimiento cabe que sea algo menor. Nuestra aspiración es que cada vez se parezca más a la membrana natural. ¿Por qué funciona bien una membrana celular? A la hora de separar productos es muy inteligente. Permite dejar pasar moléculas no en función del tamaño, sino en función de la necesidad. El núcleo dice: necesito sodio, y la membrana es inteligente y crea un canal para que pase el sodio, y no el litio, que es más pequeño. Al litio lo repele, solo deja pasar en ese momento sodio porque es lo que hace falta. Por el mismo canal, la célula dice: tengo que eliminar esta toxina porque si no me voy a morir. Entonces la proteína que regula el paso de sustancias se adapta para que esa toxina, infinitamente más grande
que el sodio sale por el mismo canal que antes interaccionaba el sodio y el litio. Nosotros en el laboratorio lo que desarrollamos son membranas con la misma estructura, pero sintética. Y por lo tanto, cabe esperar que en el progreso consigamos membranas más parecidas a las naturales y el éxito del proceso de ósmosis inversa sea mucho mayor. Esta es nuestra membrana sintética y es capaz de rechazar cualquier sustancia que haya en el agua y dejar solo pasar agua y pequeñas cantidades de cloruro sódico. Por eso son capaces de obtener agua dulce a partir del agua de mar. Si observamos esa membrana con una membrana celular, encontramos una diferencia notable. Nuestra tecnología solo nos permite establecer espesores de capa de hasta 50 nanómetros. Sin embargo, la célula tiene una membrana de solo 6 nanómetros. ¿Qué quiere decir esta diferencia de espesor? Que es bien sabido que cuando la membrana o el filtro es más fino, pasa más agua. Por lo tanto, si fuéramos capaces de llegar a esos niveles de espesor, nuestras membranas darían no 5 veces más, sino 100 veces más de agua. Y entonces nuestras desaladoras serían mucho más pequeñas, consumirían mucho menos energía y tendríamos lo que llamamos fuentes alternativas de agua para el futuro. Así es como el agua puede pasar por nuestra estructura de membrana y el cloruro y el sodio no lo hacen porque son infinitamente más grandes que la molécula de agua. El agua puede pasar y las sales no. Bien, tiene algunos inconvenientes importantes para su desarrollo económico, pero como os decía antes, la tecnología ya suministra plantas en más de 150 países en todo el mundo y estos inconvenientes del ensuciamiento se van corrigiendo. El tema sensible de la descarga de salmueras también se ha corregido, trabajando con los biólogos para ver cómo dispersar la salmuera concentrada en el mar y no dañar a la población viva, a plantas y peces, y consume energía. Pero si conseguimos estas membranas de nueva generación, el consumo energético será mucho más pequeño y por tanto la desalación podrá ser una gran realidad para tener más cantidad de agua disponible. Bien, esto es la superficie de la membrana, cómo es capaz de no dejar pasar esas sustancias que nos ensucian la membrana, pero no pasan. Bien, no me voy a entretener mucho más aquí. El futuro pasa por acercarnos a la membrana celular con más nanotecnología y significaría modificar esa capa simulando cómo trabaja la membrana celular. Eso será la siguiente revolución en el campo de las membranas. Si atendemos al hándicap del consumo energético, en todo lo que es tratamiento de aguas, es cierto que es la técnica la que más consume energía, pero la franja cada vez se va acercando a los sistemas convencionales. Por lo tanto, en unos años no será un inconveniente utilizar la tecnología. Bien, una paradoja interesante que podéis hacer vosotros mismos la reflexión. Hoy en día, producir 1 metro cúbico de agua, de mar, es decir, de agua dulce, de buena calidad, seguramente de mejor calidad que alguna de las botellas que compráis en el supermercado, cuesta 0,6 euros, 60 céntimos. Ahora hacer la reflexión de cuánto pagáis por 1 litro de agua en el supermercado. Bueno, eso es mucho, pero bueno. Aceptemos 60 céntimos. ¿Cuántas botellas puedes comprar con lo que cuesta 1000, es decir,
desalando yo puedo llenar 1000 botellas al mismo precio. Esta es... Yo os explico, no tiene trampa, ¿entender? Vosotros cuando digo pagáis en el supermercado es porque queréis beber de la botella, no queréis beber del grifo. Entonces estamos pagando un lujo realmente porque, os digo, desalando al mismo precio yo consigo llenar 1000 botellas, vamos a pensar en la misma calidad. Ese metro cúbico se inyecta en la red y se paga en la factura del agua. Pero resulta que luego ese agua, que es de muy buena calidad, cuando llega al grifo, lo abrimos y solo sirve para fregar cacharros, para lavarnos la cara y para ducharnos todos los días. Es decir, preferimos pagar 1000 veces más comprando botellas en el supermercado que abrir el grifo y llenar esa botella del grifo. Eso es una paradoja que invita a reflexionar sobre lo que os decía, el despilfarro del agua en un momento que hace falta agua. Como veis, España de nuevo es de los países que consumen más agua embotellada y cada vez será mayor ese consumo. Bien, ¿qué podemos hacer en nuestro país? Pues hay medidas que se podrían tomar de forma inmediata y de forma relativamente sencilla. Fijaros, tenemos desalación que solamente nos permite obtener unos 150 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, si reutilizáramos el agua, no toda, evidentemente, con unos niveles cercanos al 20%, seríamos capaces de obtener casi 4 veces más de agua para utilizarla. Y había un plan de futuro, Plan Nacional de Reutilización de Aguas, que nos decía que para 2020, que eso está ahí ya, seríamos capaces de obtener 1100 hectómetros cúbicos si reutilizáramos un 50% de las aguas residuales. Primero, el horizonte 2015 no se ha cumplido y dudo mucho que el horizonte 2020 se cumpla. ¿Por qué? Porque no hay todavía voluntad política de acometer este planteamiento, de buscar fuentes alternativas de agua. Es cierto que este agua reutilizada no se puede utilizar para beber. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es garantista y piensa que nos podemos contaminar, cosa que, como hemos visto, no sería cierta si con una membrana eliminamos cualquier microorganismo que fuera capaz de contaminar biológicamente el agua. Es una cuestión cultural, bien, pero aceptemos que tendríamos 1100 hectómetros cúbicos para regar. Los regantes seguramente lo agradecerían enormemente. Sin embargo, hay países, hay culturas donde esto lo asumen y inyectan en la red municipal toda el agua reutilizada. ¿Por qué? Porque son sistemas seguros. No sé si sabéis que Singapur, está muy lejos, es el país más moderno en la gestión del agua. Es el país como modelo de cómo tiene una infraestructura sostenible, una gestión del agua sostenible, y son pioneros en este tipo de gestión. Los países responsables, cuando disponen de agua, por ejemplo desalada o reutilizada, que no necesitan, en lugar de tirarla, la vuelven a reutilizar en los acuíferos. Inyectan agua en los acuíferos para conservarlos. Este es el detalle del vídeo, es decir, equilibrio entre lo que extraes y lo que devuelves al sistema. No solo en cantidad, sino en calidad. Y para eso hace falta tecnología. Ya para terminar, os mostraré algún
trabajo que hemos hecho en reutilización en el ámbito textil. Es un ámbito que hemos visto que en huella hídrica es el más crítico, consume mucha agua, la contaminación de los colores de los productos químicos es muy alta y se requiere una técnica que permita devolver o bien al río, al acuífero o... 5 minutos. Acabo. Vale. Bien, os decía brevemente, industria que contamina mucho, consume mucha agua. Aquí tenéis las plantas depuradoras y voy directamente a la solución. Nuestro proceso, que tenéis aquí, es un proceso semi-industrial, consigue coger el agua residual y obtener agua completamente transparente, cristalina, que se podría beber. Evidentemente, nuestra legislación no lo permite, pero está exenta de cualquier patógeno, no tiene prácticamente sales y por tanto sería un agua excelente, no solo para la industria, sino para regar o incluso para beber si estuviéramos en Singapur. Bien, para terminar os diré... Perdona, sí. eso es por osmosis. Sí, por osmosis inversa. El agua de depuradora pasada por la osmosis es todavía más barata Sería... por metro cúbico que el agua salada, claro. Sería mucho más barata, claro. Pero esto es una cuestión de actitud política, industrial. Digamos que, evidentemente, en la economía industrial lo que quiere es ganar dinero. Esto es una cuestión de conciencia del recurso. ¿Vale? Bueno, decía, para terminar, en la Universidad Politécnica, Campus de Alcoy, celebramos todos los años lo que es el practicum para estudiantes de primero de bachiller. Entonces, estáis invitados, estamos una semana con los alumnos que vienen, en los grupos de investigación, para que aprendáis cosas como las que yo os he expuesto aquí y estáis invitados para pasar por Alcoy. Esto es cuando acabéis... Oí un dato que me parecía muy exagerado, pero ahora puede que se acepte. Que una persona que se haga vegetariana ahorraría el 50% de agua de su consumo anual. Bueno, ahorraría de forma indirecta. Sí, sí. Estamos hablando de... El agua total que... Si te has fijado en el panel del agua indirecta de la huella hídrica, lo que más pesa es la carne. Por eso. ¿Por qué pesa la carne? Podéis pensar, esto es una estadística, ¿no? Para producir 1 kilo de carne, pues eso viene de un buey o de una vaca. La vaca pasta y tiene que comer y hay que regar el pasto. Todo eso es agua que va en el proceso. Entonces, si tú solo comes cereales, vegetales que consumen menos agua, porque los hay, pues tu bolsa, tu huella, tu mochila de consumo de agua se reduce. En esa página que os he dicho, podéis hacer los experimentos. Pues soy vegetariano, te sale lógicamente una disminución considerable. De todas maneras, siempre son indicadores. Esto no es ciencia exacta, es siempre reflexión, porque esto tarde o temprano va a estar ahí. Es decir, la historia, que a veces las películas de ciencia ficción nos reímos, pues eso está ahí, está cerca ya, no está muy lejos. A no ser que nos vayamos al vídeo y digamos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que planificar, hay que consumir lo necesario, no despilfarrar. Porque técnica y tecnología la hay, para todo. Fijaros que los astronautas, cuando están por ahí, no llevan depósitos de agua detrás. Ellos viven con el agua que tienen siempre y la reutilizan. Entonces, por sistemas de osmosis inversa, todo lo que son los líquidos que evacuamos, que son tóxicos, etcétera, el agua está ahí. Lo que hacemos es con una membrana solo sacar agua. Y ese agua se bebe. Y en un momento de supervivencia te la bebes, claro. Ya puede venir la ley, el Real Decreto que se bebe el agua. En Singapur, que has dicho que lo de la osmosis inversa está, o sea, ¿es cada uno como el de su casa o es a nivel de todo el país, por ejemplo, en depuradoras y cosas así? Sí, o sea, yo he dicho osmosis inversa porque es lo que yo trabajo. Hay muchas técnicas de depuración.
Singapur lo que tiene es una red de distribución. Pero es como todo el país. Todo el país. O sea, todo el país han desarrollado una red de distribución de agua segura y una red de saneamiento segura. Para que te hagas una idea, aquí en España hace 20 años no más, teníamos una red de tuberías, por ejemplo en Alcoy la teníamos, pero no nos preocupábamos de qué pasaba con el agua. Cuando llegaron los ingenieros a hacer balances económicos, pero vamos a ver el agua que producimos y el agua que llega a los contadores. Resulta que la mitad había desaparecido. ¿Es un sistema de gestión eficiente? No, es un despilfarro porque nos hemos gastado colectivamente dinero en potabilizar y luego resulta que la mitad se pierde por la red porque hay agujeros en las tuberías. Entonces, cuando hablamos de sistema de distribución eficiente es que el agua sea segura, tanto en cantidad como en calidad. Y luego recogemos el agua residual, la llevamos a sistemas seguros de depuración, donde hay ósmosis inversa, hay reactores biológicos, es decir, hay de todo. ¿Para qué? Para que al final el litro de agua que se vuelve a devolver a la red sea seguro, tenga la misma calidad que tiene el acuífero o el río. Esa es la idea que se ha llegado a conseguir en Singapur. Es el modelo. Entonces, todas las ciudades modernas que quieren desarrollar su futuro tienen ahí un espejo, claro. Es decir, ahora, ¿eso qué ocurre? Que cuesta dinero, evidentemente. No es gratuito. Pero es apostar por un futuro o apostar por otro. La decisión la tienen los políticos, no nosotros. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí. No, pero la gente se queja a veces de lo que vale el agua, de lo que se paga por agua, y se paga con 1/3 de lo que se paga por el móvil. Claro. Y a ver cuál es el más básico de los dos. Tener móvil o ducharte y beber agua todos los días. Estamos en la reflexión de lo básico que es el agua, porque si no hay agua... Yo quería decir que, bueno, ellas son estudiantes de bachiller, Sí. y entonces este es un campo de trabajo, un campo profesional que creo que se abre también de cara a la investigación y al trabajo, Sí, ¿no? por supuesto. Importante para personas que puedan optar, porque van a tener que trabajar en eso, se tiene que trabajar, se quiera o no, Seguro, en nuestros seguro. países. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tienen ahí un campo y... Tienes toda la razón. Trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia, entonces ahí podrán... Hace cuestión, cuando vino el plan de Bolonia, os habrá sonado el plan de Bolonia, que se ha implantado en la universidad para parecernos más a todos los europeos, hicimos un estudio en el país sobre determinadas carreras. Yo estoy en un área de ingeniería química, pero he participado en foros de discusión de cuáles serían los empleos de futuro para estas generaciones. Y entonces la conclusión era la siguiente. Vamos a trabajar en lo básico. ¿Qué es lo básico? Agua, energía, salud y alimentos. Este es el futuro. ¿Por qué? Porque esto lo necesitamos. Y luego pasábamos de lo básico a lo que sería el ocio. Divertirnos, es decir, vamos a estar ocupados mucho tiempo sin hacer nada, tendremos que divertirnos. Por lo tanto, va a haber mucho robot, va a haber mucha automatización y harán falta personas que piensen en resolver problemas en esas áreas y el resto serán servicios, porque el mundo va a cambiar en ese sentido. Entonces, en el agua, yo a mis estudiantes se lo digo, ahí tenéis un campo increíble, y no local, sino es global. Es que hoy en día nuestros ingenieros químicos están trabajando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el problema de agua está ahora mismo en China, pero está en Chile. Estamos enviando gente por todos los sitios. ¿Qué hace falta? Pensar en soluciones para resolver los problemas. Ese es el futuro. Entonces, yo te diría, a nivel global, orientación en el ámbito técnico, ¿no? Agua, energía, alimentos y salud. Y la salud, aunque parece que tenga que ser solo medicina, cada vez va a estar más afectada por los ingenieros. Nosotros en Ingeniería Química, en Membranas, estamos trabajando, no mi grupo, sino otros grupos, en biomedicina. ¿Por qué? Pues ya se han desarrollado sistemas. ¿Qué es la hemodiálisis? Todo el mundo la conoce. Pacientes que padecen del riñón y tienen que ir periódicamente al hospital a regenerar la sangre. Pues el responsable de hacer eso es una membrana que permite separar las toxinas de la sangre buena. Los pacientes que no respiran bien, por ejemplo,
pues necesitan oxígeno más enriquecido del que tiene el aire. Con una membrana somos capaces de separar oxígeno y nitrógeno y el paciente con su mochilita puede respirar oxígeno puro y vivir mucho mejor. Y más allá, cada vez más utilizamos unos parches que nos ponemos en la piel. ¿Para qué? Pues para dejar de fumar, por ejemplo. Eso es una membrana que permite la difusión controlada de nicotina en la sangre para controlar la ansiedad. O bien para un paciente del corazón que necesita nitroglicerina y con un parche le dosificamos la dosis necesaria a lo largo del día, en lugar de meterle ahí en un momento toda la nitroglicerina que sería perjudicial para la salud. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista técnico, la salud es otra línea de futuro muy importante. No sé aquí cómo lo tenéis estructurado, en técnicas o en ciencias puras, o tendréis de todo, ¿no? ¿Tendréis bachilleres de todo? ¿Un instituto? De tecnología y ciencias de la salud. Vale. Y también de letras. Bien, pues estos son aspectos de futuro. Artístico, De futuro seguro que hay, ¿eh? Solo faltaría eso. Pero es interesante pues centrarnos en las líneas que realmente van a tener sentido, ¿no? Muy bien. Que recientemente leí un artículo y me pareció leer que el problema de la ósmosis inversa es que para contrarrestar la presión osmótica hace falta ¿cómo se dice? Petróleo, o sea, combustible fósil, y ese es el problema que, no sé, igual plantea eso. Muy bien. Y que a lo mejor contrarrestar esa presión, gastar mucho combustible fósil. O sea, tienes toda la razón, ¿eh? Pero otra cosa es la lectura divulgativa de Internet y otra la reflexión científica o técnica. Para poder desalar agua por la presión osmótica del agua de mar es de alrededor de 30 bares de presión, 30 atmósferas, ¿eh? Que es mucho. Para poder sacar agua eficiente hacen falta hoy en día 60 bares de presión. Esto es energía. Ahora, si confundimos la energía con que tiene que ser necesariamente de petróleo, efecto invernadero y demás, estamos yendo por una vía que es puramente demagógica. ¿Por qué? Porque yo te podría decir, tú en tu frigorífico, en tu ordenador, en tu móvil, cuando lo cargas, estás utilizando petróleo para que tu móvil funcione. ¿Por qué? Porque en España gran parte de la energía eléctrica viene de central térmica, que utiliza combustible fósil. Lo quema, en los generadores se mueven turbinas, produce energía eléctrica que a través de la red te llega a tu casa. Pues en ósmosis inversa pasa igual. Yo para trabajar necesito una bomba de alta presión, que tiene un enchufe que va a la red eléctrica. Si decimos que para pesar la presión osmótica necesito petróleo, es argumentar algo. Que no es necesario que esa energía tenga que ser de origen fósil, ¿no? No. Vale. Fíjate, en la Comunidad Valenciana tenemos un porcentaje muy importante de energía nuclear. La central de Cofrentes, por ejemplo, nos suministra una gran parte. Bueno, nosotros podríamos decir, oiga, las desaladoras de Alicante no consumen petróleo, en ese argumento que tú, por el que empezabas. Es una reflexión de qué es la energía, de dónde viene y qué efectos tiene. Yo hice un estudio en la Comunidad Valenciana que si dejáramos solo un día, sin conectar el ordenador de casa, todos los valencianos, supuestamente, tendríamos energía suficiente para desalar toda el agua que necesitamos en un año. Fíjate, la paradoja. Cuando estamos argumentando que hace falta petróleo, es decir, es actitud de querer resolver los problemas. La tecnología hoy en día da soluciones. Ahora, si lo que queremos es repudiar la tecnología y vivir ocultos en el pasado, pues al final el escenario va a ser cada vez más negro. Nuestra foto va a estar cada vez más roja y al final será negra. Es decir, para desalar, para depurar, hace falta energía. También hay que decir que si comparáramos lo que consumíamos de energía en ósmosis inversa hace 20 años, consumíamos 12 kilovatios hora por cada metro cúbico.
ahora consumimos 3. Es decir, se ha hecho el esfuerzo de mejorar, de ser más eficientes. Para eso está la técnica, es decir, para eso trabajamos en los grupos de investigación en el país para dar soluciones a estos problemas. ¿Qué ocurre? Que a veces las soluciones están encima de la mesa, pero hace falta una recepción política, empresarial para sacarla. El político al final es el que tiene que tomar la decisión. El empresario quiere ganar dinero y es muy respetable, pero el político es el que tiene que decidir qué modelo es el que queremos, con el que queremos vivir. Y luego somos nosotros los que votamos a esos políticos, por lo tanto responsabilidad la tenemos todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, daros las gracias por vuestra atención y os deseo un futuro impresionante.